Momento de entrevista en la mañana de 7 a 9 y más, tal como te lo habíamos anticipado. Hoy es el Día Nacional de Lucha contra la Obesidad. ¿De qué hablamos cuando hacemos referencia a la obesidad y cómo podemos prevenirla? Se lo vamos a preguntar a ella. Le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Verónica Sánchez. Ella es nutricionista y viene con todo lo que tenemos que saber y conocer respecto a la obesidad. ¿Cómo le va, licenciada? Hola, buen día. Buen día, todo bien, muy bien. Gracias. Bien, ¿qué es la obesidad? Sí, bueno, la obesidad es un trastorno alimentario, pero bueno, está considerado enfermedad, ¿sí? Ya tenemos lo que es la ley nacional, que antiguamente no se la veía como una enfermedad la obesidad, sino simplemente como un estado donde había una serie de sintomatologías que generaba esta enfermedad. Ahora, gracias a Dios, ya tenemos lo que es la ley nacional. Algunas obras sociales de a poco la van incorporando porque tienen que tomar conciencia desde lo que es la salud pública en general, de que no estamos hablando de un tema de estética, sino de salud, ¿sí? Licenciada, ¿es lo mismo decir obesidad o sobrepeso? No, ¿O son conceptos diferentes? Son conceptos diferentes en el sentido que, bueno, el sobrepeso tiene un porcentaje menor de exceso de peso, digamos, de lo que es un peso normal que tiene que tener un individuo. Hay un exceso que es menor a un 10%, ¿sí? Después del 10% ya empiezan los distintos grados de obesidad, grado de obesidad 1, grado de obesidad 2 y grado de obesidad 3, y después lo que es la obesidad mórbida, ¿sí? Que es cuando tenemos más de un 40% de exceso de peso en nuestro cuerpo. Usted recién decía que recientemente se ha establecido por ley la obesidad como una patología. Bueno, Exacto. pues bien, ¿por qué? ¿Por qué una enfermedad? ¿Cuáles son las consecuencias? Exacto, bueno, está muy relacionada con otras enfermedades crónicas, ¿sí? Desde lo que es una hipertensión, enfermedades cardiovasculares, la diabetes. O sea, nos lleva como consecuencia, si un individuo está en sobrepeso, en obesidad principalmente, podemos terminar desencadenando otro tipo de patologías crónicas que después obviamente es mucho más difícil de tratar. Entonces es importante agarrar esta enfermedad. Sobrepeso no está considerado una enfermedad porque son muy pocos los kilos de más que un individuo puede llegar a tener, pero sí la obesidad. Entonces este día se creó para eso, ¿no? Para que se instale lo que es la obesidad dentro de lo que es la salud pública y la población en general, y realizar todo lo que son campañas de concientización de lo que se trata y lo que es la prevención y el control de la enfermedad. Doctora, ¿cómo se mide el porcentaje de obesidad? En realidad tenemos distintos índices. Esto se hace a través de lo que es la antropometría, que le llamamos nosotros. Pero el índice más fácil para realizar es el índice de masa corporal, ¿sí? Que es tomando lo que es el peso actual sobre la talla al cuadrado. Y ahí obtenemos cuál va a ser el índice. Si tenemos por lo general menos de 25, estamos hablando de un individuo que tiene un peso normal. Ya cuando pasamos de los 19 para abajo ya es una desnutrición o una delgadez, pero para arriba de los 25 ya estamos hablando de lo que es sobrepeso y obesidad. Depende del índice que nos dé, vamos a hablar de una obesidad general, ¿no? Después uno puede hacer otro tipo de antropometría, de mediciones, lo que es circunferencia, pliegues para determinar. Licenciada, estamos cerrados porque por ahí se habla mucho de, mira, yo tengo 1,94, por ejemplo, en mi caso, de estatura. Tengo que pesar tanto. O sea, ¿estamos cerrados cuando decimos eso o está bien? Está más aproximado porque también hay que tener en cuenta no solamente lo que es la talla, lo que es la edad tiene mucho que ver, ¿sí? Y también lo que es la contextura física, claro. ¿sí? Claro. No es lo mismo una persona que tiene una contextura física, estamos hablando de cuál es la estructura ósea de esa persona, ¿sí? Si es una persona que tiene una estructura ósea muy pequeña, el peso va a ser menor, ¿sí? Ahora, si es muy grande, esa contextura ósea, los huesos pesan también, entonces va a diferir, ¿sí? Por lo general, algo muy fácil para que la gente en casa lo pueda determinar es con el dedo índice, el dedo gordo, agarrar la muñeca, ¿sí? Si uno agarrando la muñeca no toca los dedos, es una contextura grande, ¿ven? A ver, yo no toco. Si tocan los dedos, es mediana, ¿sí? Y ahora si pasa, es contextura pequeña. Pero si pasa, ¿cómo? Si pasan los dedos, ¿cómo te está pasando vos? Así, eso es una contextura pequeña. Claro. Bien. ¿Sí? Entonces eso también es una referencia para tener en cuenta tanto el peso actual, la talla, la edad
y la contextura para decir bien. cuál va a ser el peso ideal para cada persona. Licenciada, si tenemos que hablar de medidas preventivas, antes tenemos que informarnos sobre cuáles son las consecuencias que puede tener este tipo de patología. ¿Cómo repercute a nivel salud? Sí, bueno, lo que yo les mencionaba recién, uno a empezar a tener un sobrepeso constante, que por ahí un sobrepeso que uno puede bajar en menos de un año, no hay consecuencias, pero cuando una persona pasa varios años con ese sobrepeso o esa obesidad y ya empiezan a haber otras complicaciones desde lo que es la diabetes, cuando ya empieza ese páncreas a funcionar mal, no genera la insulina suficiente. Esto es consecuencia del sobrepeso, de una mala alimentación. La hipertensión también, ¿sí? Las enfermedades cardiovasculares, la hipercolesterolemia. Entonces, por lo general y mayormente siempre se detecta una obesidad cuando hay otra patología desencadenada. Exactamente, y la idea es todo lo contrario, prevenir que aparezcan estas enfermedades. ¿Y cómo prevenimos? Y en realidad, bueno, la prevención es básicamente, primero, diagnosticar la enfermedad, ¿sí? La obesidad, que esto lo ideal es agarrar en lo que es edades tempranas, ¿sí? Empecemos desde el niño, ¿sí? Porque cuando ya lo agarramos de grande es mucho más difícil. También es cierto que depende, hay circunstancias, momentos biológicos como la mujer, tenemos todo lo que es el embarazo, el tema hormonal, también a veces uno puede haber sido delgado toda su vida y aparecer el sobrepeso después en edades adultas, pero es preferible arrancar desde muy pequeños. ¿Y esto con qué? Con lo que es... la base es una alimentación saludable, pero haciendo cambios de hábitos, ¿sí? Justo, mira, estaba pensando en el tema de los cambios de hábitos. Sí. Y es algo que uno por ahí, sobre todo si tiene sobrepeso, le cuesta, ¿no? Dice, bueno, ¿para qué ya 31 años, para qué voy a cambiar los hábitos si ya está, digamos? No, digamos, creo que los cambios de hábitos son muy importantes, ¿no? Para poder lograr... yo creo que es la base. No tener sobrepeso. Exactamente, porque puede ser, bueno, el niño es fundamental, porque es un niño que empieza a alimentar saludablemente desde pequeño, esa alimentación la va a llevar a lo largo de toda su vida, la va a acompañar, no le va a costar realizar. Un adulto que por ahí puede haber tenido malos hábitos desde niño o bien los cambió en algún momento de su vida, cuesta más realizarlo. Por eso es importante que uno acuda a los profesionales para que lo guíen, para que lo asesoren, porque hay mucha gente que hace estas dietas de moda, que las dietas ya no tendría que estar la palabra dieta en ningún lado figurando, porque por lo general cuando hablamos de enfermedades hablamos ya de regímenes especiales y ya no hablar de dieta con el tema de obesidad, porque ya el paciente se predispone mal. Claro. Entonces el tema es de explicarle al paciente que tiene que tener paciencia, que tiene que ir haciendo cambios de hábitos lentos, paulatinos, que realmente después no vuelva a lo de antes, ¿no? A estos malos hábitos que tenía. Y esos cambios de hábitos llevan su tiempo y a veces es necesario trabajar en un equipo interdisciplinario, ¿sí? Es importante el médico, es importante por ahí también la actividad física es fundamental, entonces un profesor de educación física, el psicólogo, ¿sí? Porque a veces hay trastornos de ansiedad, no es solamente un problema de una mala alimentación, entonces es importante trabajar en equipo para que realmente esa persona logre resultados a largo plazo, porque como digo, a corto plazo podemos conseguir algunas opciones rápidas, pero no va a generar cambios de hábitos. Si hay un niño, perdón Ana, si hay un niño en casa, ¿cómo hacemos para que de a poco vaya cambiando los hábitos? Porque por ahí resulta... muy difícil. Es difícil. Bueno, primero cambiemos los adultos, porque a veces nos ocurre, nosotros que trabajamos con la población infantil, de que uno le enseña en el colegio, damos las charlas de alimentación saludable, cambiamos el kiosco que en el colegio, pero ¿qué pasa? Después a la salida el papá es el que le compra en el carrito de afuera la gaseosa, las papas fritas, y en la misma mesa familiar, ¿cómo le vamos a pretender que el niño tome agua si el papá tiene la gaseosa constantemente en la mesa? Entonces el cambio tiene que ser de la familia entera, ¿sí? Y esos cambios de hábito es empezar a disminuir, no es tan difícil, empezar a bajar todos los productos con exceso de sal, con exceso de grasa, no cocinar mucho con aceite, hacer frituras, salteado, sino más al horno, más a la parrilla, ¿sí? Con muy poquito aceite. Bajar los hidratos de carbono simples, ¿sí? El azúcar y todo lo que contenga azúcar. Y si vamos a consumir pastas, arroz, etcétera, cereales,
que siempre sean integrales preferentemente, donde está la fibra incorporada. La fibra lo que hace es, aparte de producir saciedad, también disminuye la absorción de estos azúcares y estas grasas que no son saludables. Sí, es hacer pequeños cambios, sacar la gaseosa, sacar el pan en el almuerzo, utilizar el pan solamente para un desayuno y una merienda, bajar las porciones si estamos comiendo en exceso. O sea, de a poquito, no es que uno tiene que hacer una dieta estricta, padecer hambre. De repente, de comer tanta cantidad de comida, dejar de comer, no, digamos. Tampoco hace bien eso. Tampoco, porque genera un estrés, y el estrés está comprobado que produce aumento de peso también. Sí, que hace un efecto rebote, exactamente, ¿no? Licenciada, quería lo que más difícil resulta es poder cambiar los hábitos. Y pienso que no es lo mismo el consciente de cada sujeto a cambiar los hábitos cuando me veo obligado por determinada patología a que empezar a cambiar los hábitos por una buena costumbre. Sí, es verdad. ¿Qué es más difícil trabajar en los pacientes que llegan a una consulta? Porque el doctor, el clínico, me dijo que estoy excedido de peso o que tengo un principio de obesidad. ¿Cómo abordamos esto? Sí. Primero hay que concientizar a la persona, ¿no? de que la obesidad no es un estado estético, como digo yo, sino un estado de salud, de que para lograr una mejor calidad de vida, ese individuo tiene que hacer cambios saludables en su vida en general, como te digo, la alimentación, la actividad física. No porque llegue el verano vamos a tener que de repente... No sirve. ¿Y cómo, en qué proporción vamos incorporando esto que usted mencionaba recién? La fruta, el consumo de agua, el consumo de cereales. Porque no es que no se... O sea, digo, entiendo, no es que tenemos que suprimir los fideos, supongamos. No, para podemos nada. comerlos, pero una vez a la semana, exactamente, imagino. Claro, uno lo que tiene que tener una dieta equilibrada, ¿sí? Entonces, las pastas, por ejemplo, una vez a la semana no hay ningún problema. Por ahí incorporar la verdura en la pasta mejor, siempre alguna fibra tiene que estar incorporada. El arroz lo mismo, las legumbres también, una vez a la semana cada una. Dentro de las verduras, las que más calorías tienen es la papa, la batata, el choclo. Bien. Podemos comer, pero también una vez a la semana. El resto de la semana tratar de combinar verduras de hojas por ejemplo, con tomate, con pimiento, cebolla, remolacha. O sea, tratar de hacer también tener siempre en la mesa, yo siempre hablo del plato saludable. Medio plato tiene que ser verdura, medio plato. Y el resto del otro medio plato que nos queda, la mitad, o sea, un cuarto cereales y otro cuarto carnes o proteínas en general. Licenciada, la ponemos en situación. La señora, el señor que está en casa ahora, abre la heladera, abre la alacena. Se encuentra con fideo, arroz, papa. ¿Qué tenemos que...? Las milanesas, claro, totalmente. Haces milanesa, viste, la frizás y después al otro día, 2 días después la fritás. ¿Qué tenemos que sacar de lo que hay comúnmente en los hogares y qué tendríamos que incorporar más? Claro. Bueno, en realidad... porque le digo esto, porque la fruta y la verdura no es cuestión de decir, la compro, la dejo en la heladera. A mí me ha pasado veces que me pasó la manzana, por ejemplo. Entonces digo, eso se compra en el día. Y no toda la gente tiene el hábito de ir y acercarse todos los días a comprar una fruta y una verdura. No, tal cual. Pero bueno, por ahí si no lo podés hacer diariamente, porque no todo el mundo puede, como vos decís, es comprar las verduras, dejarla lavada. Si uno, por lo general, los que trabajamos estamos a full y llegamos y queremos cocinar lo más rápido posible. Entonces está bueno organizarse en la cocina también y a la hora de hacer las compras. No está mal que tengamos fideo y arroz en la heladera, pero sí tener la fruta y las verduras disponibles. Por lo general la fruta hay que comprarla, puede ser del día, pero si no nos dan los tiempos, bueno, una vez a la semana podemos tener la fruta disponible. Y la verdura lo mismo, sí tenerla lavada, cortada. Si hay verdura que necesita cocción, tenerla ya cocinada. Cosa que uno llegue a la casa y arme la preparación, que no siempre tiene que ser una ensalada, ¿no? ¿Y qué tipo de preparaciones podemos armar, por ejemplo, un domingo tarde-noche y frizarla para comer durante la semana? Y bueno, si hablamos de las verduras, puedes hacer una tarta. Inclusive hasta ahora nosotros estamos enseñándoles a los chicos a comer empanadas de verdura, empanada de zapallito, empanada de espinaca. Uno puede hacer estas preparaciones y frizarla y tenerla disponible en la heladera. Ya por ahí una ensalada, una tortilla, eso tiene que ser más fresco, más del día. Pero este tipo de preparaciones las podemos tener lista. O bien hervir verdura, también se puede frizar la verdura.
¿sí? Que uno lo que siempre les recomienda es hacer un escaldado previo si vamos a frizar la verdura. No hervirla demasiado, pero sí hacer, ¿qué es el escaldado? Es poner agua en ebullición, agua hirviendo, sumergimos unos minutos la verdura y la sacamos y la pasamos a agua fría. Esto que hace sellar los poros de la verdura y de esa manera la verdura después permanecen los colores, los pigmentos como si estuviera fresco, digamos. Licenciada, también es cierto que hay una connotación social respecto a la alimentación y la comida. Digo, la mesa de comida siempre convoca a una reunión familiar, a una reunión entre amigos, reunión entre compañeros. Esto también debe empezar a modificarse la perspectiva que tenemos respecto al... Mira, cuando hay eventos eventuales, por ejemplo, tenemos cumpleaños, tenemos algún... el Día de la Madre. O el Día de la Madre, o sea, si uno de lunes a sábado hacemos una vida saludable, una alimentación saludable, no está mal que un día a la semana uno pueda comer algo diferente, no quiere decir que nunca lo... Claro, exactamente. Ahora, por ejemplo, cuando ya llegan las fiestas de fin de año, ahí ya por ahí el desborde es mucho. Por más que uno haya comido saludable durante la semana, son demasiadas las calorías que uno consume en la fiesta. Entonces también eso tenemos que empezar a cambiar, es una costumbre nuestra. ¿Sí? Claro. De que no puede faltar la comida y en exceso. ¿Sí? Por ahí empezar a medir, porque uno ve las reuniones familiares que cada uno lleva una comida distinta y después hasta sobra inclusive. ¿Sí? Y al día siguiente seguimos comiendo. Y en la misma cantidad, no es que reducido en absoluto. Entonces bajar un poquito de eso, ¿no? El exceso que uno consume. No es que no podemos comer algo rico, que en realidad lo saludable, aclaro, es rico también. Uno tiene que saberlo cocinar. Pero alguna preparación diferente, rica, sabrosa, que tenga más exceso de grasas y azúcares, podemos hacerlo, pero siempre moderando la cantidad que vamos a consumir. Licenciada, me quedé pensando un poco en los cambios de hábitos. Vamos a suponer, yo hoy digo, bueno, dejo de comer tanta milanesa, tanta carne, paso a comer una ensalada más variada, una ensalada de remolacha, de cebolla, de tomate, de lechuga. ¿Qué va a suceder en mi cuerpo? ¿Hay cambios en el cuerpo? Y se lo consulto porque muchas veces uno al ver estos cambios por ahí dice, no, la verdad no me gusta. No, decide volver a la carne. Paso hambre, licenciada, no puedo seguir comiendo solo ensalada. Claro, pero es que ese es el problema. Has hecho un cambio brusco, estás dejando de comer la carne por comer verdura. No, tiene que tener la carne más la verdura incluida. O sea, esas dietas así de pasar hambre y de golpe bajar las calorías muy bruscamente tampoco sirve. Entonces uno por lo general cuando va a consulta a una persona al nutricionista, nosotros lo que hacemos es una entrevista. ¿Cómo comen? Por lo menos 3-4 días antes, hacer un recordatorio de 24 horas que se llama cómo se alimenta esa persona diariamente. Obviamente el paciente tiene que ser sincero, ¿no? Y de esa manera nosotros calculamos las calorías que está consumiendo habitualmente, cuáles son los errores que está cometiendo en su alimentación y de esas calorías empezar a bajar gradualmente, porque no podemos bajar de golpe y empezar a enseñarle, que eso es lo más importante, enseñarle a alimentarse de otra manera, de una manera más saludable. Nico, llegamos a las 8:30. Vamos a repasar los títulos 2 minutitos y vamos a hacerle las últimas preguntas a la licenciada porque me acordé de algo. Títulos principales. Inflación. El INDEC dará a conocer hoy el IPC de septiembre. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos difundirá el índice de precios al consumidor de septiembre, que habría registrado un aumento del 5,5% y el 7% según la consultora citada. Se estima que en un porcentaje similar o mayor se arrastre para octubre, mes en el que impactarán la suba de tarifas y la devaluación. De confirmarse las proyecciones, estaría próxima a la variación mensual más alta desde 2002 y tras el aumento del 6,7% en abril de 2016. Reunión por paritaria, el nuevo aumento se liquidará con el sueldo de octubre. El ministro de Trabajo confirmó que finalmente la reunión se concretará hoy y que habrá 2 encuentros por separado. Uno con los gremios estatales y el segundo con los sindicatos docentes. Además explicó que la intención es que el aumento se liquide con el sueldo de octubre y aunque no se dieron a conocer mayores detalles en cuanto al porcentaje de aumento, se estima que la erogación podría llegar a ser de 100 millones de pesos. Segunda infracción. Ricardo Ajaya no participó de la reunión conciliatoria. Los maestros del GIM-SEDEM no pudieron tener la reunión de conciliación obligatoria convocada por el Ministerio de Trabajo.
Se trata de la segunda cita a la que no asiste Ricardo Ajaya, secretario del gremio del CEDENS y empleador de los más de 70 docentes que esperan desde hace 7 meses por el pago de sus salarios. Por una cabeza, la selección argentina perdió 1-0 con Brasil. El gol para los cariocas lo convirtió Miranda de cabeza a los 47 del segundo tiempo cuando se terminaba el partido. El encuentro se disputó en Arabia Saudita bajo un sol agobiante que influyó en el juego. Los brasileños tuvieron las chances más claras en un encuentro que por momentos fue aburrido. Los próximos compromisos de la selección argentina serán los días 17 y 20 de noviembre ante México en nuestro país, sin sede confirmada y sin Messi. ¿En qué te quedaste pensando? Sí, porque hablamos de los cambios de hábito. Sí. Hay personas que no tienen la costumbre de respetar mínimo las 4 comidas diarias. Entonces, sí. esto también debe de incorporarse, y de qué manera para que no resulte abrupto, porque por ahí puede pasar de que empiezo a incorporar las 4 comidas diarias y me siento descompuesta. Sí. Porque no estoy acostumbrada. Sí, es verdad. a eso. Bueno, a mí, por ejemplo, O al revés, licenciada, hago me más pasa. de 4 comidas y me empiezan a restar y me descompongo. También. A mí, por ejemplo, licenciada, me pasa de que yo no estoy acostumbrado a desayunar. Sí. No está bien esto en casa. Intenten desayunar todos los días, digo, pero estoy acostumbrado. Entonces, tomo un té, tomo un café con leche, Sí. tomo una leche con chocolate, lo que sea, y me cae mal. Por eso prefiero Bueno, esto también, evitarlo, ¿no? pero no está bien, insisto. Hay cosas que nos caen mal, supongamos. sí, es Hay verdad. personas que toleran una leche chocolatada a las 7 de la Claro. mañana. Hay O un otras yogur. que no. Claro, bueno, obviamente cada organismo es diferente, ¿no? Hay personas que no le cae bien la leche, por ahí porque tenga intolerancia a la lactosa, porque realmente no le cae bien. Es muy común esto que ocurra, que escucho hasta niños, ¿no?, hablar de que no desayunan porque se descompone. Y esto es porque nunca le incorporaron el hábito desde chico o lo fue perdiendo a lo largo del crecimiento. Es importante, el desayuno es la comida más importante del día porque venimos muchas horas en ayuna y el organismo necesita una cuota de energía para poder empezar a funcionar. Sobre todo el cerebro, el glucosa necesita, y entonces es importante empezar a incorporar el desayuno. Si uno cuando se levanta muy temprano, mejor nos levantamos 6 de la mañana y no podemos desayunar en ese momento, bueno, tener en cuenta que bueno, por ahí podemos tomar algo bebido, caliente, sobre todo en épocas de invierno. En verano por ahí uno puede optar por algo más frío, pero es verdad que hay gente que se descompone y a lo mejor tipo 8 de la mañana recién hacer el desayuno más tranquilo. No está mal, digamos, pero sí hay que incorporarlo, no esperar que pase toda la mañana sin consumir nada. O hacer una colación a media mañana con muy pocas calorías, porque pasaron a lo mejor 8 horas sin haber comido. Sucede lo mismo, licenciada, respecto a que uno quiere ir a hacer, porque además de esas famosas dietas que Sí. muchos hacemos, también queremos ir a hacer ejercicio de repente. Sí. Y tampoco está bien que no comamos y que encima vayamos a quemar calorías, ¿no? No, tal cual, por eso es importante, nosotros si vamos a hacer actividad física tenemos que consumir algo, un desayuno saludable es consumir algo de lácteo. Si no nos cae bien la leche o el yogur, por ahí un trozo de queso. Consumir algún cereal, que puede ser pan con semillas, galletas, o pueden ser los copos de cereales también, si es que tomamos leche o yogur. Y la fruta, bueno, eso es algo que no tenemos incorporado, es más difícil incorporarlo. Si la fruta no la podemos comer en el desayuno, la guardamos para media mañana, ¿sí? Si vamos a hacer actividad media mañana o vamos a hacer algún deporte en la mañana, tenemos que hacer un desayuno. Y después cuando volvemos de hacer deporte tenemos que reponer, ¿sí?, sobre todo los electrolitos que uno pierde, ¿sí?, sales, minerales que uno pierde con lo que es la transpiración. Entonces, hidratarse bien es fundamental. El agua, no se hidrata uno con otra bebida que no sea el agua, porque una gaseosa o un jugo, al tener mucha cantidad de azúcar, al contrario, lo que hace es deshidratar las células del cuerpo. Y por el otro lado, tratar de reponer energía. A lo mejor esa fruta que no hemos comido en el desayuno, comerla después de haber hecho la actividad física, ¿sí? Sobre todo, bueno, frutas, uno siempre recomienda la banana por el potasio que tiene y que uno lo pierde. Entonces podemos incorporar la banana como fruta o un licuado, por ejemplo, al volver de hacer la actividad física. Y después, bueno, es importante que tengan en cuenta en casa los papás que los niños que van al colegio en la mañana no vayan sin desayunar. Pasó a ver chicos que se desmayan en clase porque no tienen glucosa en el cerebro. Entonces es importante
que si hay que levantarlos más temprano, porque a veces hay niños que se descomponen, bueno, se tendrá que levantar más temprano, dormir más temprano también. Sí. Es hacer un cambio de vida, digamos, porque a veces también los horarios los tenemos tan desorganizados que nos cuesta también incorporar la alimentación. ¿La falta de sueño puede influir en el tema de la alimentación también? Todo influye, sí, exactamente. La falta de sueño, por eso es importante, el descanso es fundamental, ¿sí? Sí o sí, 8 horas, los niños hasta 10 horas. ¿Sí? Que a veces no la cumplen tampoco. Un adulto 8 o 7 horas es suficiente, pero tenemos que tener nuestro tiempo. Licenciada, por último, ¿cómo empezamos hoy nuestra lucha contra la obesidad? Y bueno, hoy lo que es la lucha contra la obesidad, empezar a fomentar cambios de hábitos saludables, ¿sí? Empezar por uno mismo, ¿sí? Empezar a hacer los cambios uno para poder que el resto vea reflejado lo que uno está tratando de lograr, ¿no? Que estos cambios sean en general, porque hay personas que pueden estar en un excelente peso y tener malos hábitos alimentarios. No tiene nada que ver con que la persona esté gorda o flaca. Puede ser una persona delgada y alimentarse muy mal. Y también puede tener a la larga consecuencias. Entonces yo creo que la lucha acá es tomar conciencia de lo que es la enfermedad. Si hay personas con obesidad, tienen que ir a hacer una consulta con el médico y con los especialistas, y hacer mucha campaña de educación, ¿sí? Educar a la población en general sobre lo que es la alimentación. Que tomen conciencia. Todavía hay gente y papás que uno los ve que no toman conciencia del daño que le generan a los chicos comprándoles esa gaseosa a la salida del colegio. Licenciada Verónica, le agradecemos muchísimo la visita de 7 Gracias. Aprendimos todo lo que tenemos que conocer, o por lo menos lo principal para esta lucha contra la obesidad, justamente hoy en el Día Nacional. Y se aprende siempre desde la casa, ¿no? En la primera escuela, como decimos siempre, es la casa. Y lo hablo también de forma personal, ¿no? Porque uno por ahí no tiene muy buenos hábitos y los chicos repiten. Y los chicos, mira papá, porque papá no come tal o cual verdura, yo tampoco voy a comer. Y eso creo que, repito, la primera escuela siempre tiene que ser la casa. Hay que aprender a comer. Tal cual. ¿Los bizcochos los dejamos para el mate? Stevia. Ok. Hoy. Pausa, ya venimos.